Esto hay que estudiarlo, hay que ser un profesional en las ventas. Y si me preguntas a mí, es como necesitamos, o yo necesito establecer un vínculo con el que toma la decisión. Te voy a dar unas estadísticas que te van a sorprender. Saskia de Winter es una destacada consultora y conferencista, además de fundadora y directora de Saskia de Winter Training. Con más de 20 años de experiencia en liderazgo y desarrollo organizacional, ha consolidado su influencia en medios y en empresas de alto impacto en América Latina. Realmente me importan los clientes, realmente me importan los problemas que tienen y eso... ¿Cómo hago yo para prepararme ante un cliente para hacer las preguntas correctas y lograr el cierre? Saskia ha trabajado con CEOs y equipos de prestigiosas empresas nacionales e internacionales, ayudándolos a alcanzar transformaciones significativas. Su método único integra inteligencia emocional, comunicación y otras herramientas clave, inspirando a los líderes a adoptar un estilo disruptivo que moviliza y motiva a sus equipos a enfrentar desafíos complejos y lograr sus objetivos con éxito. Jamás en una venta es un tema de falta de presupuesto. Puede ser que la empresa de verdad no tenga el dinero, pero entonces tiene que ver con justo ahorita cuando hay crisis, es de los mejores momentos para... Quiero agradecerte por ser parte de esta gran familia. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y si consideras que esta información podría ser útil para algún familiar, un ser querido o alguien a quien aprecias mucho, compártelo. ¿Cómo están? Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es experta en negociación, también en ventas, creadora y fundadora del método de Winter. Tenemos el honor y el privilegio de una vez más conversar con Saskia de Winter. Bienvenida. ¿Cómo estás, Saskia? Adorada, qué gusto verte, qué placer. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de el tema. Siempre las Sí, ventas nos sacuden a todos, ¿no? sí, y yo quiero entrar un poco en materia porque pensamos que las ventas son exclusivas de aquellos que tienen un producto que ofrecer al mercado, los clientes, pero generalmente nos vendemos todo el tiempo, Saskia, nos vendemos con el jefe cuando queremos un aumento, nos vendemos cuando estamos ante una entrevista de trabajo, con la pareja o futuro potencial pareja, ¿no? Nos vendemos en todo momento, incluso en las redes sociales cuando queremos llamar la atención o queremos vender contenido. ¿Qué podemos hacer mejor y qué estamos haciendo mal? Porque algunas personas no logramos vendernos bien. Bueno, querida, a ver, las ventas es todo un tema, ¿no? En realidad debería de ser una de las materias que enseñan en las escuelas, porque Sí. hay muchísimo contenido y, o sea, si a mí me preguntas cuál es el ingrediente principal para poder lograr las ventas y para yo poderme lograr venderme a mí, tiene que ver con la forma en la que yo trabajo conmigo. O sea, es muy difícil, fíjate, hay un ingrediente que es muy importante en el proceso de las ventas. La gente le compra a la gente, sabemos que la gente le compra a la marca, pero hablando de ventas un poco más grandes, de ventas consultivas, o sea, no nada más ir a comprar unos jitomates al súper, ¿no? Pero de ventas un poco más grandes y de ventas consultivas, lo más importante tiene que ver en que en la manera en la que yo he trabajado conmigo, de tal forma que yo me presento como una persona confiable. O sea, Ujú. no es lo mismo presentarme a una situación de ventas o a una oportunidad de ventas, vamos a llamarlo así, cuando yo vengo impecable, se nota que hago deporte, se nota que me alimento bien, se nota que he leído, se nota que he trabajado en mí, pues más o menos a ver cómo le hago. De hecho, déjame te digo algo que para mí es crítico y es un parteaguas. Si en los equipos vamos a suponer que, no sé, que tú eres directora comercial y tú eres un equipo de venta, tienes un equipo de ventas, yo lo que te diría es, si tu equipo de ventas no está cerrando, entonces a lo mejor es un gran equipo de atención a clientes, pero no son vendedores, ¿sabes? O sea, los grandes vendedores también son cerradores. Vender significa cerrar la venta, no nada más, Claro. hago como que hago, ¿no? Y si me preguntas a mí, ¿en qué tiene que trabajar la gente? Hay muchos ingredientes y hoy vamos a hablar de muchos de ellos.
Pero realmente, ¿en qué tiene que trabajar la gente? Tiene que trabajar en sí misma, en su autoconfianza, en la manera en la que cumple con sus compromisos, la forma en la que escucha, la forma en la que presenta. Hay gente que son grandes presentadores, y hacen una presentación increíble, pero no hacen el trabajo de la venta. Entonces, es una combinación de habilidades. Sin duda alguna, por ejemplo, hay que desarrollar una habilidad importantísima de empatía. En fin, ¿no? Hay como muchos elementos, pero ¿por dónde empezamos? Por nosotros mismos como vendedores. A veces hay entrenadores o hay facilitadores que dicen, bueno, es que tienes que conocer muy bien el producto, tienes que conocer muy bien a la competencia, tienes que saber los precios, eso está todo bien, pero eso no va a ser el ingrediente definitivo para que una persona compre, porque la gente le compra a la gente. Tiene que ver conmigo. Tú mencionas un punto muy importante y de ahí parte uno de los gurús de las ventas en la historia reciente, que es Zig Ziglar o Hillary Hinton, también conocido como Hillary Hinton, ese era su nombre original, tiene más de 30 libros y él dice, la autoconfianza es fundamental. La confianza en ti mismo es fundamental y luego la confianza en el producto que estás ofreciendo, ¿no? En el caso de un artista, por ejemplo, o de un influencer o de alguien que está en redes sociales que nos pueden estar viendo en estos momentos, probablemente pues es el pilar de donde parte absolutamente todo porque el producto es él o ella, ¿no? En el caso de estos equipos de ventas, pues tienes un equipo que tiene que trabajar cada uno en ellos y tiene que trabajar en estos pilares fundamentales que comentas, no nada más la autoconfianza, la disciplina, el tema de ser también confiable para el otro, lo habíamos conversado. Hablamos de varios pilares fundamentales, entre ellos la autoconfianza y la confianza que le podamos ofrecer al otro, lo hemos conversado en varias oportunidades y en varias ocasiones. Y también habla Hinton o Zig Ziglar de esta confianza que puedes generar y la relación que tienes que desarrollar con el cliente. Ahora bien, yo quiero preguntarte porque dijiste algo muy fuerte. Quizá este equipo, como siempre, Saskia, quizás este equipo es un equipo de atención al cliente, pero no es un equipo de ventas. Entonces, quieres decir que no todos somos vendedores y que no todos podemos desarrollar las habilidades de un buen vendedor. No, 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 a ver, a ver, a ver. No todos son, y lo voy a poner son, porque yo sí me considero vendedora y yo creo que tú también eres una gran vendedora. O sea, tú y yo creo que sí estamos dentro de ese rubro, pero a ver, punto número uno, no a todo el mundo le gusta vender y Sí, no todo el mundo es un buen vendedor. Ahora, esto se estudia, de hecho, yo sí creo que esto debería ser una materia en casi, casi desde la secundaria, sí. aprender a vendernos, porque además todo el tiempo nos estamos vendiendo. O sea, esta posibilidad de cuando vas a cenar con tu pareja o cuando vas a escoger vacaciones, pues estás vendiendo la idea de en qué restaurante o en qué hotel o en qué destino, y eso es una habilidad. A ver, esto se puede aprender y si bien es cierto que hay cualquier cantidad de autores extraordinarios y de libros fantásticos, hay una que es un requerimiento imprescindible para también ser un gran vendedor. Y eso tiene que ver con mi capacidad de escuchar, porque Ujú. además los grandes vendedores en el mundo escuchan mucho más de lo que hablan. Yo tengo que tener una capacidad extraordinaria para escuchar y además la tendencia de los vendedores es a hablar muchísimo. O sea, quieren como demostrar que saben un chorro y quieren demostrar que conocen el producto, cuando en realidad el proceso de la venta se da en la escucha y eso se puede aprender. Y el otro punto es mi capacidad. Si yo ya voy a escuchar, bueno, pues más me vale hacer preguntas extraordinarias, ¿no? Qué Como se difícil. dice, como se dice en todos los niveles, a preguntas tontas, pues respuestas tontas, a preguntas increíbles, pues respuestas increíbles. Claro, es que es igual que, de acuerdo a la pregunta ChatGPT o al prompt, te va a dar una gran respuesta o una respuesta paupérrima que no te sirve para nada y muy superficial, ¿no? De la misma manera, me imagino yo que debe ser con los clientes, ¿no? Si lo conoces bien y conoces más o menos sus necesidades, puedes hacer preguntas contundentes que te permitan a ti realmente evaluar de qué adolece y dónde puedes ayudar a que sea su mejor versión o a potencializar sus habilidades o a potencializar lo que esta empresa es o este cliente es, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, preguntas que no vienen.
que no vienen al caso. O sea, una pregunta clásica es como esta parte en donde la gente pregunta, ¿esto tiene sentido? A ver, no, así no se pregunta. Porque si yo me planteo en una presentación y me volteo con un cliente y le digo, a ver, esto tiene sentido, en realidad el mensaje subyacente que le estoy diciendo al cliente es, ¿sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo o estás medio tontito? Está ¿Sabes? tremendo. Sí, claro, No, 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 no. o Es sea, más ofensivo. claro, o sea, más bien se pueden hacer otro tipo de preguntas como, okey, podemos revisar cómo esto, o más bien, ¿qué piensas tú de cómo esto cabe dentro de tu estrategia? O, ¿cómo ves que esta solución puede, apoyarles a ustedes a alcanzar los objetivos? En vez de decir: "¿Esto tiene sentido?", ¿no? Esa es una de las preguntas que son peligrosas. O sea, las preguntas que yo hago, a mí me parece que hay preguntas, bueno, conocemos que hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas, que eso hay que dominarlo en el proceso de las ventas, querida. Las preguntas, a ver, yo sé que aquí mucha gente ya sabe cuál es eso, pero no saben el poder de esto en el proceso de la venta, porque si nosotros controlamos el manejo de preguntas abiertas con las cerradas, entonces logro algo que es imprescindible para los vendedores. El trabajo de un vendedor es preguntar increíble y escuchar, y además guiar la conversación. ¿Cómo guío la conversación? A través del tipo de preguntas que yo manejo. Entonces, por ejemplo, si yo tiro una pregunta abierta, es porque estoy indagando y consiguiendo información que me va a permitir entender y hacer un diagnóstico de qué le pasa al cliente, ¿no? Si yo hago preguntas cerradas, si yo trabajo en preguntas cerradas es porque estoy controlando la conversación o guiando, no controlando, guiando la conversación para acotar posibilidades. Por ejemplo, la siguiente reunión va a ser lunes o martes. Esa es una pregunta cerrada. Y ahí yo estoy cerrando la posibilidad de que no vaya a ser hasta dentro de un mes o que sea miércoles, jueves o viernes. La siguiente reunión, estoy acotando. Si yo tiro una pregunta que es abierta, quiero indagar y quiero diagnosticar. Entonces, tal cual, el proceso de la venta es una combinación de estas preguntas con el propósito de escuchar más allá de lo evidente que me dice un cliente o un prospecto. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo bien concreto. Un gran vendedor tiene que tener una habilidad tremenda para hacer preguntas que guíen la conversación. Entonces, estas preguntas van, digamos, hay muchos tipos de preguntas y de hecho, por ejemplo, unos tipo de preguntas que son clásicas son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Seguramente aquí todo el mundo en esta transmisión, todo el mundo sabe lo que son esas preguntas, pero lo que probablemente no saben es el impacto que esto tiene en la conversación y cómo a través de estas preguntas pueden guiar y manejar la conversación. Entonces, por ejemplo, si yo tiro una pregunta abierta, entonces estoy buscando información, estoy escuchando qué es lo que opina la persona y estoy en realidad entendiendo y haciendo un diagnóstico de lo que le está pasando a mi cliente o qué es lo que busca. Si yo hago preguntas cerradas, entonces estoy acotando las posibilidades. Por ejemplo, nos vamos a ver el lunes o martes. Yo ahí estoy quitando la posibilidad de que sea miércoles, jueves o viernes. Entonces, el juego entre preguntas abiertas y cerradas, ¿sabes? Hace que yo pueda tener una guía, un manejo mucho más profesional, porque no nada más es así al aire. O sea, por eso te decía yo que esto hay que estudiarlo, hay que ser un profesional en las ventas. Y si me preguntas a mí, es como esta cuestión en donde, por ejemplo, inclusive yo le diría a la gente que tienen que practicar los diferentes tipos de preguntas. O sea, esta pregunta de que te volteas con alguien y le dices, tú eres el que vas a tomar la decisión. Ay, no, espérame tantito. O sea, a menos de que haya un nivel alto de confianza, es una pregunta bastante agresiva. Se puede cambiar la pregunta diciendo, por ejemplo, ¿me puedes explicar el proceso de la toma de decisión o quiénes se involucran en el proceso de la toma de decisión? Y aquí hay un punto crítico. Necesitamos, o yo necesito establecer un vínculo con el que toma la decisión.
A veces terminamos hablando con la gente que ni siquiera va a tomar la decisión, ¿no? Típico en los grandes corporativos, además está el área de ventas. Tendrías que hablar con la persona del área de ventas, o perdón, con el área de compras o con el área de benchmarking o con el área de, ¿no? A veces se ponen 3 o 4 cotizaciones, ¿no? 3 o 4 propuestas y nada más se decide por el precio. Aguas, tendrías que tener un vínculo con el área de compras, por ejemplo. Bueno, hasta el poli, yo les digo que a veces hay que tener relación con el poli, porque el poli te deja entrar o no te deja entrar, ¿no? Sí, definitivamente, y son las personas que te abren o no la puerta, es lo que estás comentando. Parece mentira, pero sí es cierto. O sea, no nada más con el que toma las decisiones, bueno, tú tienes toda la experiencia en esto, pero yo sí creo que toda la escalerita de personas que están en el camino hacia la persona que ya toma la decisión, todos ellos tienen una relevancia dentro del proceso, considero yo, ¿no? Y me encantó que lo que mencionaste del poli. Ahora bien, yo quiero preguntarte, Saskia, ¿cómo podemos nosotros prepararnos bien para una reunión con el cliente para hacer las preguntas correctas? Porque cuando estamos haciendo, ahora que comentas que vas llevando tú la conversación con las preguntas, pienso en hacer una analogía con una buena entrevista, ¿no? Un buen entrevistador va llevando el proceso con buenas preguntas. Si no nos preparamos, no hay manera de que la entrevista pueda fluir, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿cómo hago yo para prepararme ante un cliente para hacer las preguntas correctas y lograr el cierre? Bueno, definitivamente conviene tener una lista de preguntas. Nosotros hacemos algo dentro de la empresa y entrenamos a otras compañías para hacer esto. Y estas preguntas, este proceso se le llama levantamiento. Eso no es nada nuevo. Pero las preguntas, sobre todo al principio, yo para prepararme para hacer esas preguntas, pues tengo que leer un poco de la compañía, ¿no? O tengo que leer un poco de la persona. O a lo mejor, pues no es lo mismo vender en la división de logística que vender en el área de marketing. Bueno, o sea, si yo le voy a vender al área de marketing del gran corporativo, pues más me vale que revise yo un poco las campañas en los últimos meses o años con respecto a lo que están logrando y revisar un poco lo que está buscando la competencia. Esa es la famosa parte del diagnóstico que te estaba yo comentando al principio. Sí, para yo prepararme, pues sí, leer de la empresa, leer de la persona y luego hacer una lista de preguntas que sean preguntas que me permitan obtener información, que me permitan conectar con el cliente. Es decir, fíjate, por ejemplo, hay vendedores que a mí me impresiona. Se saben el discursito perfecto, ¿sabes? Ya sé qué preguntar, ya sé qué le voy a decir, ya sé que si me dice esto, yo ya sé que le digo esto y tal, tal. Y en la conversación se siente que realmente al vendedor no le importa. Lo único que quiere es cerrar y a mí dame mi lana y dame mi comisión. Cuando en realidad sí se nota en una conversación cuando te importa el cliente, cuando te importa su problemática, cuando te importa. Por eso decía yo, hay gente que le gusta vender y hay gente que no, hay gente que no le importa las broncas de los demás, todo bien. Hay para todos en la viña del Señor, pero es importantísimo que mientras yo estoy haciéndole las preguntas y estoy haciendo el levantamiento, y si yo me voy a dedicar a las ventas, si yo me cuestione, ¿realmente me importan los clientes? ¿Realmente me importan los problemas que tienen? Y eso se va a notar en la conversación. Eso se nota con inclusive otros detalles, con situaciones que a lo mejor pues son como un poquito como fuera de la conversación, pero que me permiten conectar de una manera profunda. A lo mejor sé porque estuve investigando que la empresa acaba de tener un premio o acaba de ser el 14 de febrero y pues le deseo un buen día de San Valentín al cliente y conecto desde un lugar real y auténtico. Por eso te decía yo que es bien importante también trabajar en nosotros mismos. Las preguntas que yo haga me van a llevar a lograr entender, a diagnosticar, pero también hacen que el cliente se sienta escuchado. Y un cliente que se siente escuchado, se siente visto, se siente tomado en cuenta, va a tender a bajar la guardia y a sacar más la información, inclusive a cuestionarse él mismo a ver si él entiende su propio diagnóstico. Porque esa es otra.
Luego vienen los clientes y no saben ni qué bronca tienen, ¿no? ¿Cuál es O sea, su? o creen saber la bronca y la bronca no es esa, por ejemplo, ¿no? Ajá, Y que tienes tienen que indagar más porque, pues, por ahí no va. Pero el cliente ya está seguro de que sí sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Y tú muchas desde veces. afuera ves otra cosa, tienes otra perspectiva. Tú mencionas algo muy importante que es este momento en que el cliente baja la guardia, se siente en confianza. Y hay algo importantísimo que es todas las compras que hacemos las hacemos con la emoción y luego opera la lógica para justificar esa decisión. ¿Cómo opera la emoción en el cliente cuando toma la decisión para una empresa con la emoción y luego utiliza la lógica para justificarla, ¿no? ¿Cómo ocurre ese proceso? Bueno, aquí estamos entrando en un tema que probablemente sea información de otra índole, o sea, estamos hablando de que hay mucha información detrás de esto, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones de modo emocional? Te digo que hay muchos factores que se involucran. O sea, vamos a suponer, y voy a tocar nada más el inicio de algo que puede ser una conversación muy larga, ¿no? Pero si yo soy una persona que tuve una herida primaria de la traición, y yo ni siquiera sé lo que es una herida primaria, pero yo soy una persona que opero desde un lugar en donde me estoy protegiendo porque no quiero traiciones. En la más mínima señal de que el vendedor me pueda fallar, no pueda cumplir, no pueda entregar a tiempo, yo me voy a echar para atrás y no le voy a comprar. ¿Ok? O sea, la parte emocional tiene mucha influencia desde que somos niños de cómo tomamos decisiones. Te voy a dar unas estadísticas que te van a sorprender. 7 de cada 10 personas, ahí te va este dato, 7 de cada 10 personas pueden tomar decisiones de poco impacto, con poca información y en general lo toman rápido y no hay problema. O sea, por ejemplo, vas a querer un agua mineral, vas a querer un refresco, vas a querer un té, un café. 7 de cada 10 personas resuelven eso muy rápido. 3 de esas 10 personas les va a costar un poco más de trabajo y van a querer cosas como, ok, tienes azúcar mascabado, qué sobrecitos de té tienes, tienes té capuchino, ¿en cuánto tiempo me lo traes? Tal, tal, tal. Ahora, decisiones a largo plazo, por ejemplo, irte a vivir a Miami, o si ya vas a tener un hijo, si te vas a cambiar de trabajo o de casa, que son decisiones muy profundas, que eso afecta a los directores en los corporativos, necesitan tiempo e información para tomar las decisiones. Y el vendedor necesita saber eso. Si yo soy una persona que estoy en el proceso de la venta y estoy trabajando con altos directores, yo me tengo que hacer cargo de entender los tiempos, las prioridades de los tiempos de los directores y qué información exactamente requieren. No se trata de llenarlos de información. Se trata de, en el levantamiento, qué tipo de información requiere para poder tomar la decisión. Y en esencia, la parte emocional tiene que ver con el manejo de las prioridades en los corporativos, o sea, tomas de decisiones estratégicas. Esto es prioritario para la compañía, esto es prioritario para mi director, esto es prioritario para la unidad de negocios y o qué tanto riesgo vamos a tener por tomar esta decisión. O sea, la gente no toma la decisión en la compra porque quiere tener la mayor certeza de que está tomando la mejor decisión. La gente no quiere tener miedo al tomar decisiones, quiere saber que tomó la decisión correcta. Por eso para decisiones de largo plazo o estratégicas se requiere de tiempo y se requiere de información, que puede sonar obvio, pero a veces queremos ser, ¿no? La última semana del trimestre yo soy vendedor y ya quiero cerrar. Pues sí, el comprador lo sabe y te va a apretar. Entonces, ¿tú consideras que importante para cerrar sería dar la información correcta, oportunamente, y también darle al cliente esa seguridad de que está tomando la mejor decisión? O persuadirlo, obviamente tú sabiendo que sí es la mejor decisión, no nada más por vender, que eso es lo que le conviene y eso es lo que le va a hacer bien a la corporación. Claro, o sea, es tiene que ver con el tipo de información. La gente no tiene tiempo para Ujú. leer documentos y documentos y documentos. Entonces, en el levantamiento y en las preguntas que yo hago, puedo decir, okey, ¿te serviría si yo conecto esta solución con los beneficios a corto y a largo plazo?
cosas de ese estilo. La gente compra emocionalmente mucho más por la parte del beneficio que por la parte de las características. En las características entra la parte racional de la compra. Ujú. Si yo trabajo los beneficios, yo puedo decir que este celular, tiene estas características, tal, 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 pero es mucho más poderoso hablar de los beneficios. Si tú compras este celular ahora, estos son los beneficios, ¿no? A corto plazo y estos van a ser los beneficios a largo plazo. Eso es miel para los Sí. oídos de un comprador. No, y te Ver, desesperas ahorita perdón, en la época de las redes sociales te desesperas en la época del swipe, que todo es 3 segundos, ¿no? Igual tienes ajá, 3 segundos para captar la atención. Y yo prefiero que alguien me diga, con ese celular tú vas a poder tomar los videos de tu familia, vas a tener una capacidad enorme de videos, no se te va a trabar, vas a poder, no sé, mandar los correos de manera rápida y eficiente, vas a poder filtrar, o sea, no características del dispositivo, sino qué voy a poder hacer con él, en lugar de decir, tiene tantos gigas de almacenamiento y tiene esta capacidad y tiene 6G, sino el resultado ya directo, dime qué voy a lograr con esto, ¿no? y fíjate, jamás, jamás, jamás en una venta es un tema de falta de presupuesto. Puede ser que la empresa de verdad no tenga el dinero, pero entonces tiene que ver con cuánto vale el producto o la solución para la empresa. Porque si es lo suficientemente valiosa, si eso va a tener un impacto en las estrategias prioritarias del semestre o del año, los directores son capaces de conseguir el dinero de alguna manera. O sea, jamás es un tema de dinero, es un Wow. tema de percepción de valor. Cuando alguien te dice, es que eso está muy caro, hay que traducirlo a, en realidad no lo veo tan valioso, en realidad no lo percibo tan valioso o no es valioso para mí en este momento. Entonces, cuando yo escucho, es que eso está muy caro, yo como vendedor lo tengo que traducir a, ok, mi chamba para generarle valor a mi prospecto no ha sido terminada. Eso es lo que tendría yo que escuchar en un proceso de las ventas. O, por ejemplo, eh, porque las empresas en realidad sí tienen dinero, o la gente tiene Es que dinero. el presupuesto siempre es un problema y es una traba y siempre te hablan del dinero, ¿no? Siempre te acotan con el dinero. Yo no sé qué tanto, y ahí tú me encanta porque de manera magistral llegas a objeciones y llegas a una cantidad de cosas, pero así hilándolo perfecto. ¿Cuándo sabemos que la objeción es que yo no hice mi chamba o no he terminado mi chamba como vendedor? ¿O la objeción sí es real para el cliente? Es que, o sea, a ver, el cliente obviamente puede tener broncas y falta de presupuesto, falta de tiempo, o no sé, ¿no? Hay como toda una lista de objeciones. O sea, por ejemplo, eh, o sea, no sé, ¿no? Te voy a decir como otras cosas que hacen las personas o que dicen, ¿no? Los prospectos, la competencia tiene una propuesta mejor. Que cuando yo he escuchado eso, yo sí le digo a mi prospecto, si tú me mandas la propuesta de tu cliente, yo estoy dispuesta a revisar eh, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esa propuesta. No lo garantizo, pero ahí lo que yo estoy haciendo es verificar si verdaderamente hay una segunda propuesta. Y sí las he recibido, sí me las mandan, ¿no? Por ejemplo, te dicen, es que ahorita no necesito nada, no estoy satisfecho. Eso en realidad, eso, más que una objeción, eso tiene que ver conmigo como vendedor, porque estoy trabajando con un prospecto que no es de mi mercado. También esa es la otra, mi querida Ale. A veces queremos irle a vender a gente que no son de mi mercado. Y entonces termino, ¿no? Escuchando, no tengo presupuesto, no te preocupes, yo te doy un descuento y yo tendré que pensar si ese es el tipo de cliente que yo quiero tener, si ese es el tipo de resultados que yo quiero tener. Y al ratito, en vez de estar trabajando con cosas de muy alto nivel, tengo que estar pichicateando y entonces tengo que estar rogando para ver si me pagan. Entonces yo tengo que decidir qué clase de cliente quiero. Otra, por ejemplo, otra objeción. Eh, por ejemplo, te dicen, o sea, no hay un interés por lo que estás proponiendo o no encuentran un valor, que eso sí es chamba del vendedor. O, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos tocó que escuchábamos que durante la pandemia o inclusive en estos momentos que son tan
vamos a ponerlo así, interesantes con toda la situación política, que tú eres experta en todo lo que está pasando en el mundo. Hay crisis, ¿no? Hay crisis. Y yo le digo a la gente, justo ahorita cuando hay crisis, es de los mejores momentos para comprar, porque es cuando la gente no está poniendo atención. Muchos de los grandes deals, y tú lo has visto y tú lo has escuchado de los grandes vendedores en el mundo, justo cuando la gente está distraída con la crisis o con la guerra de Ucrania o con el no sé qué, con las decisiones de los presidentes en el mundo o no sé qué, es cuando es el momento de salir a comprar y salir a vender, porque la gente no lo mira como una, o sea, no está tan clavado en las objeciones. Y es mucho más fácil trabajar con la gente, es distraerlos de los que lo tienen ansiosos para enfocarlos en una nueva posibilidad, que ese es el gran trabajo del vendedor. El vendedor cuando escucha objeciones y cuando está a punto de cerrar tiene que enfocar o le conviene enfocar a su prospecto en lo que verdaderamente vale la pena. Saskia, comentabas, y bueno, ya que parece mentira que ya se nos está acabando el tiempo, pero comentabas una característica importante que tienen que tener los vendedores, la confianza en sí mismos. Hablas también en desarrollar una relación con el cliente, que es importante, el escucharlo, el hacer esas preguntas acotadas y preguntas abiertas para entonces tener un diagnóstico acertado y poder llegar al cierre. También comentabas ahorita en esos momentos la capacidad que pueda tener el vendedor de persuadir para agregar valor. ¿Qué otras características consideras tú, o mejor dicho, cuáles son los 3 errores que tú consideras que son garrafales y que muchos vendedores cometen y que no se dan cuenta? A ver, aquí va a haber gente que va a brincar con lo que yo voy a decir. Ah, la venta es una invitación a que juntos ganemos. La venta es un Me privilegio, la encanta. venta es un gozo. La venta no es convencer y la venta no es presionar. Te digo que aquí hay gente que me va a brincar en esta parte porque, ¿no? Hay autores que dicen, tienes que insistirle, insistirle, ¿no? Por ahí hay autores famosos que tienes que estar ahí duro y dale. A ver, es una manera de hacerlo. A mí me insisten y yo me retiro. Sí, yo Tiene que también, no ver puedo con eso. no, yo, o sea, ¿no? Esto que entras a la tienda, ¿no? A la tienda de ropa y es, aquí estoy, ya encontró lo que buscaba. Si no, cualquier cosa. A ver, en ese momento me dicen eso, yo me salgo de la tienda. Es muy peligroso, es Sí, muy peligroso estarle insistiendo tanto a la gente, porque eso es manejar a la gente como si fuera usada. De los errores más grandes, de los errores garrafales, es esta parte de presionar y de querer convencer. Otro error garrafal en la venta es no pedirle a la gente el cierre, no pedir la orden de compra, no pedir, digamos, el proceso de, oye, ¿con quién me tengo que dar de alta? Oye, ¿qué papeles necesita? No pedirlo. Y a mí me impresiona que yo he trabajado con equipos enormes comerciales, ¿vale? Y que no piden el cierre de la venta. El cierre de la venta en realidad es una invitación y es una consecuencia de todo el trabajo anterior que yo hice. claro. Pero llegó un momento en donde, pues sí, sí, o sea, sí tienes que pedir esto. Y otro, es que hay muchos errores en el proceso de la venta. O sea, pensar que mi cliente no tiene dinero para poder adquirir el servicio o el producto. Si tu servicio es increíblemente valioso, la gente va a conseguir el dinero y lo he visto miles de veces. Ah, otro gran error en la venta, no escuchar al cliente. Querer yo hablar y hablar y hablar y no escuchar. Otro gran error en la venta, por ejemplo, estar en espacios en donde hay mucho ruido o yo no tengo el tiempo suficiente porque estoy corriendo, porque ahora tengo que ir a recoger a quién sabe quién, y entonces no me doy el tiempo de verdaderamente estar con el cliente. Entonces, ahí hay un par de elementos que hacen una diferencia. Saskia, siempre es un gusto conversar contigo y se pasa el tiempo volando. Esto fue una clase magistral resumida, rápida, porque las ventas es todo mundo. Muchísimas gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. Querida, para mí es un gozo, es una alegría siempre estar contigo y yo nada más quiero cerrar con esto. Verdaderamente nuestros prospectos no necesitan saber si nosotros sabemos del producto o no, porque es nuestra obligación.
Esto tiene que ver más con cómo hago sentir a mi prospecto y cómo hago sentir a mi cliente en todo este proceso, cómo lo cuido, cómo lo escucho, cómo lo apapacho, y entonces todo va a ser mucho más fácil. Ale, un gozo, una alegría estar acá contigo. Besos a todo tu equipo de producción. Y bueno, Gracias. estamos acá en contacto y seguimos trabajando. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo grande, querida Saskia. Gracias por haberte quedado hasta el final. Escríbeme aquí abajo en los comentarios, me va a encantar leerte. ¿Qué te pareció este episodio? Espero que si te gustó lo puedas compartir con tus seres queridos.